Víctor Hugo, hoy fue tapa de uno de los diarios más importantes de la Argentina el tema de las brechas salariales entre hombres y mujeres, precisamente porque salieron los datos del INDEC al respecto. Que sea tapa, más que hablar bien del diario, habla bien en todo caso del movimiento de mujeres que ha instalado esto como un tema de agenda relevante. Quiero retomar estos datos que ha publicado el INDEC. No ha publicado la encuesta total, ha publicado solamente un informe, un breve informe, pero que ya resulta bastante interesante. Lo que tenemos acá son diferencias salariales desde el segundo trimestre de 2015 hasta ahora, el primer trimestre 2017, que es lo que es bajo análisis. Ahora, miremos la columna de los varones y la columna de las mujeres. Este es el ingreso promedio de varones y mujeres a lo largo de las 31 ciudades más importantes de la Argentina, es decir, con una cobertura de 26 millones de habitantes que tiene la encuesta permanente de hogares. Al primer trimestre, segundo trimestre de 2015, 8.000 contra 6.000, 22% menos las mujeres, 11.000 contra 8.400, 25%, y así podemos repasar hasta una de las brechas más grandes, que es la de ahora, la del primer trimestre de 2017. Los hombres ganan en promedio 14.690 pesos y las mujeres 10.710, 27% menos las mujeres. Hay dos datos. Primero, bueno, lo bajos que son los ingresos, hay que decirlo. Y en segundo lugar, lo poco que ganan las mujeres respecto a los hombres. Ahora, el aumento, si hacemos una comparación entre el segundo trimestre de 2015 y el segundo trimestre de 2016, para hacerlo homogéneo, es mayor en los hombres. Los hombres aumentan sus ingresos en un 49% y las mujeres en un 43%. ¿Por qué hago esa comparación? Porque no solo hay una brecha salarial entre hombres y mujeres que se venía reduciendo difícilmente porque había llegado al 22%, pero era muchísimo más elevada en el 2001, en el 2002, sino que además ahora se agranda producto de que en el medio de esta recesión económica los hombres aumentan todavía más los ingresos que las mujeres. Vamos ahora a una segunda placa. Esto lo digo porque estamos hablando de una etapa en donde la clase trabajadora, los trabajadores, son perdedores de un modelo económico excluyente, pero adentro todavía hay diferenciales de género. Si miramos el 10% de menores ingresos, los pobres, dividimos el PBI, la torta, en 10 pedazos, buscamos el pedazo número 10 que gana menos de toda la economía. Bueno, de esos 10, 3 son hombres y 7 son mujeres. Podríamos decir, la pobreza también está atravesada por la cuestión de género. De cada 10 pobres, de los que menos ganan en la Argentina, 7 son mujeres. No es un dato menor. Vamos a la siguiente placa, y también es muy interesante y tiene que ver con cómo se reparte la torta, cómo se reparte el excedente. Primero hay que decir que la población es 50 y 50. No hay argumento para decir son más los hombres, por eso se llevan un pedazo más grande de la torta. Los hombres se llevan el 57,8% de la torta y las mujeres el 42,2% restante. Y ahora sí vamos a la última placa, Víctor Hugo, porque me parece que los perdedores del modelo económico son los trabajadores y además si son mujeres, pero además son los trabajadores informales, ¿no? Los informales ganan en promedio, este es el último dato del INDEC, 6.919 pesos, muy, digamos, por debajo de lo que es el salario mínimo, que recordemos que estaba en 8.060. Fíjate, Víctor Hugo, si ya estamos peleando, intentando que el salario mínimo no aumente tampoco, imagínate qué pasa con los informales que están por debajo del salario mínimo. Ahora, los informales con planes, entre comillas, los que reciben AUH, los que reciben algún tipo de ayuda del Estado, ganan en promedio 3.669 pesos. La verdad es que esta es la realidad hoy de la EPH del primer trimestre de 2017. Uno piensa, ¿dónde está la discusión del impuesto a las ganancias que antes era tan relevante? Los registrados, el promedio que dije antes, 15.518, los hombres más, las mujeres menos, pero ese es el promedio. Podríamos decir que este es el resumen de los marginados en este contexto social tan excluyente. Sí, tan injusto, es verdad.